Dios. El Señor es bueno, sí. Y pues vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios y que su lluvia espiritual caiga en nuestros corazones también. Y el mensaje que el Señor nos da el día de hoy se titula Un corazón fiel y un corazón infiel. A lo largo del primer libro de Samuel, hemos visto que se contrasta mucho la figura del rey Saúl, especialmente con el rey David y con otros hombres temerosos de Dios, como lo fue Samuel, pero particularmente hay un fuerte contraste entre Saúl y David. Pero el día de hoy vamos a ver el contraste que hay entre el rey Saúl y su propio hijo. Su hijo se llama Jonatán. Y mire, la semana pasada estuvimos leyendo y estudiando Primera de Samuel 17, que nos narra el encuentro entre David y Goliat. Y una vez que David vence a Goliat y que se termina la batalla, Saúl le llama a Abner, hijo de Ner, general del ejército, y le pregunta: oye, ¿quién es ese muchacho? Ya hemos explicado por qué se hace esa pregunta, y hemos mencionado que David no estaba de planta en la corte de Saúl, y que cuando David tocaba el arpa, pues Saúl estaba muy atribulado por este espíritu inmundo que le atormentaba. Probablemente no le prestaba mucha atención. Y bueno, va a llamar a David, y David va a tener una conversación con el rey Saúl, va a tener una entrevista, si lo quiere ver así, con él, en la que va a exponer cómo lo que lo movió a hacer esta obra fue su amor y su fe en Dios. En esta audiencia que tiene David con Saúl, muy probablemente estuvieron los comandantes de guerra de Saúl, entre ellos Jonatán. Y fíjese lo que pasó después de esta audiencia en la que David expone su fe en Dios y su confianza en Él y su amor ferviente por Él. Vamos a 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. ¿Listo? Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Y aquí vamos a ver el primer punto de contraste que vamos a encontrar entre Jonatán y Saúl. Y lo que podemos ver es que una vez que David termina esta audiencia y Jonatán lo escucha, él se siente completamente identificado con David, con lo que David está exponiendo, con las obras de David. Se encuentra identificado con su amor por Dios, se identifica en su confianza con Dios, y ahí es donde inicia su amistad. Por eso encontramos la frase: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Esto trae a la idea el inicio de una amistad. Jonatán dijo: él es una persona con la que vale la pena hacer una amistad.
porque piensa lo mismo que yo, siente lo mismo que yo para con Dios. Esta expresión trae la idea de la unión de dos personas que tienen la misma fe, las mismas convicciones y las mismas metas. Y por el otro lado, vamos a encontrar a Saúl. Y lo que vemos es que Saúl no deja volver a David a la casa de su padre. Y él hace esto por varios propósitos. Los propósitos que tiene Saúl son negativos. Primeramente, vamos a encontrar a Saúl incorporando a David en el ejército, a pesar de que David no tiene 20 años. El servicio militar en Israel en este tiempo era a partir de los 20 años. A partir de esa fecha se consideraba que el hombre estaba en condiciones óptimas de rendir su servicio en el ejército, de poder portar armas, de poder cumplir con el rigor de lo que implicaba una campaña militar. A Saúl no le interesa que David no tiene esa edad y se le requiere para que comience a prestar su servicio militar. ¿Por qué hace esto Saúl? Porque David ha realizado una hazaña militar que pone en riesgo su fama y su popularidad, la fama y la popularidad de Saúl. Y Saúl dice, no voy a dejar que le estés lejos de mí, fuera de mi alcance. Y bueno, no es para hacer menos el hecho que realizó David. Es un joven de 17 años que mata a un gigante de 3 metros y 10 centímetros o 15 centímetros, solito. Saúl inmediatamente empieza a ver a David allí como un rival para el trono. Y eso abre la puerta al segundo motivo, y es que al parecer Saúl está haciendo caso a un consejo de Estado muy antiguo que dice: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Entonces podemos ver que hay una diferencia muy grande entre padre e hijo. Por un lado, encontramos a Jonatán, que es un verdadero creyente, diciendo, él tiene la misma fe que yo, y él está dispuesto a entrarle tan duro a la batalla como yo. Él confía en Dios tanto como yo al momento de salir a la batalla. Yo quiero que él sea mi amigo. Y por el otro lado encontramos a su papá Saúl diciendo, él es un peligro para mí. Él tiene todo el potencial para quitarme el trono, entonces se va a quedar cerca de mí para poderlo vigilar. Y aquí, en este pasaje que vamos a seguir leyendo, hay un evento que sí me quiero tomar mi tiempo para explicar. Es importante que lo expliquemos, porque este es un pasaje que no debería de ser nada controvertido, pero los grupos progresistas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo han intentado utilizar fuera de su contexto para promover sus agendas. ¿De qué grupos progresistas estoy hablando? Los grupos LGBT y de los líderes espirituales liberales que apoyan este tipo de grupos. Ellos han utilizado mal este pasaje, pero lo vamos a explicar. Vamos al versículo 3. Dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de su siervo Saúl. Lamentablemente, la expresión que acabamos de analizar, la que dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y el versículo 3, han sido utilizados por estos grupos progresistas como si se tratase de un acto de amor homosexual, pero nada está más lejos de la realidad, nada está más alejado de la realidad. Uno de los grandes problemas que tenemos el día de hoy es que la gente no lee. No leen la Biblia, los cristianos. Mucho menos leen otro tipo de literatura. Y si me preguntan a mí qué libro me recomiendas, a los creyentes siempre les digo, antes de recomendarles algún libro, lean la Biblia y luego hablamos, luego platicamos. Porque esa es la disciplina espiritual más importante que nosotros debemos de desarrollar, la lectura de la palabra y la oración. Y bueno, tenemos otro problema, y es que los índices de lectura en general en nuestro país están para llorar. Un libro al año en promedio es lo que leemos. Hace poquito dijeron que había aumentado a libro y medio, una gran hazaña, dejar un libro ahí incompleto, pero bueno, es lo que están diciendo. Leemos muy poquito los mexicanos. En el mundo en general, la lectura va disminuyendo, no nada más. Bueno, aquí no es disminución, aquí es un problema que llevamos por décadas, ¿no? Pero países europeos han visto también la disminución de la lectura. Y esto nos trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir lo que tenemos enfrente cuando leemos este tipo de pasajes y permitimos que gente, perdónenme la expresión, pero lo tengo que decir, ignorante, me haga un comentario bien ignorante y me lo crea. Eso es tristemente lo que pasa, porque aquel que me dice que esto es un acto de amor homosexual no está manifestando otra cosa más que su enorme ignorancia, no solo de la Biblia, sino de la literatura. Aquí estamos ante un lenguaje heroico. ¿Por qué? Porque tenemos a dos héroes de guerra. Eso es algo que no debemos de sacar de nuestro contexto, porque esa es la realidad. ¿Se acuerda? Jonatán en capítulos anteriores ha realizado hazañas de guerra. ¿Se acuerda? Que él sale con su paje de armas y le dice a su paje de armas: ¿sabes qué? Vámonos contra esa guarnición de filisteos, nosotros dos nada más, y si Dios está con nosotros vamos a poder. ¿Y qué cree? Que Dios sí estaba con ellos y vencieron a la guarnición, y eso llevó a que entrara en pánico el ejército filisteo y Dios da una gran victoria. Anteriormente Jonatán ya había atacado otras guarniciones filisteas, no de la misma manera, pero pues solo. O sea, Jonatán en este momento es considerado un héroe de guerra. Y David acaba de realizar un acto heroico también. Entonces estamos ante dos héroes de guerra. Y cuando nosotros revisamos la literatura heroica, vamos a encontrar que este tipo de expresiones no son raras y de ninguna manera son de homosexuales. Es que hemos perdido muchísimo de contexto el uso del lenguaje literario. Pero si usted lee la Ilíada de Homero, va a encontrar expresiones de este tipo. Si usted se va a las grandes historias heroicas del mundo antiguo, va a encontrar expresiones similares a estas.
Si usted se va a los textos de los caballeros de la Edad Media, ¿se acuerda el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda? Vamos a encontrar expresiones de este tipo. Si lee otros libros de caballeros como el Cantar de Roldán, el de los Nibelungos y demás, vamos a encontrar expresiones así. Cuando yo leía esto y me dijeron esto por primera vez, digo, pues de verdad que no han leído nada de literatura heroica y no se dan cuenta de que esto es un lenguaje heroico. Y después vamos a encontrar que aquí se nos muestra que ellos están buscando hacer una alianza de amistad, y más adelante vamos a encontrar en qué consistía esta alianza. Era una alianza de protección de descendencias, porque Jonatán y David no ignora que Dios lo ha ungido como rey, y Jonatán no ignora que él es hijo del rey en turno. Entonces, pues deciden más adelante comprometerse a cuidar a sus hijos si llega a faltar alguno de ellos. Y encontramos esta expresión también de que él le amaba como a sí mismo, y le digo, esto sigue siendo lenguaje heroico, lo va a encontrar con los grandes héroes de la antigüedad. Y después nos van a decir que, pues, entonces, ¿por qué se quita la ropa? Ok, aquí necesitamos entender el contexto de la vestimenta de ese tiempo. Para empezar, se nos describe puntualmente qué fue lo que Jonatán le dio a David. Se nos dice que le da su manto, otras ropas suyas, su espada, su arco y su talabarte. No significa que se quita toda la ropa, se está quitando cosas muy específicas. Se quita el manto, y aquí es en donde vamos a entender o nos permite ver qué otras cosas podían ser lo que dice y otras ropas suyas. Recordemos que Jonatán es el hijo del rey, y no es cualquier hijo, es el hijo heredero, y que acaban de tener una audiencia con el rey y todos los jefes de guerra. La batalla ya pasó, entonces, ¿cuál es la costumbre en estos eventos? Bueno, que todos se dan un baño y se arreglan para ir a presentarse con el rey. No encontramos que sea una reunión inmediata después de que acaba la batalla, cuando todos están ensangrentados y con lodo y demás, no, es un poco después, el mismo día, pero un poco después. Eso implica que se bañaron algunos, los que pudieron, pero por lo menos sí se asearon, se limpiaron. Y Jonatán, como hijo del rey, iba vestido probablemente con las ropas reales. Entre ellas, la más importante es el manto, y se lo entrega a David. La ropa real más importante se le entrega. Las demás ropas, ¿qué eran? Probablemente era alguna cadena, algún brazalete o algún anillo que fuese un símbolo real también. Y no solo le entrega esto, lo que echa al suelo, lo que nos quieran decir estos grupos progresistas, viene por los tres elementos que entrega después Jonatán. Entrega su espada, su arco y su talabarte, que es el cinturón que tiene un espacio para colocar ahí la espada. Con este acto, lo que está haciendo Jonatán es decirle a David, ¿sabes qué? No sé cómo, pero yo entiendo que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Eso es lo que está haciendo Jonatán. Cada cosa que le entrega es algo propio de los reyes, de la nobleza. Y entregarle su manto es muy significativo, porque le está diciendo,
esto es algo que me corresponde a mí como heredero al trono, pero yo sé de alguna manera que esto te corresponde a ti, que mi lugar lo vas a ocupar tú. Ve lo que en verdad significa el texto y cómo lo tuercen los grupos progresistas. Es una torcedura monstruosa, aberrante verdaderamente, que nos muestra que no toman con seriedad la escritura y que no han leído pues otro tipo de literatura que nos ilustra, que nos permite ver qué tipo de texto tenemos enfrente. ¿Y qué podemos ver aquí en Jonatán? ¿Quién cree que le hizo sentir esto? Él lleva horas de conocer a David. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de alguna manera le hizo entender a Jonatán que David era el siguiente rey de Israel. Y bueno, aquí comienza la amistad y fidelidad entre Jonatán y David, que es una amistad y una fidelidad que se va a mantener incluso después de la muerte de ellos. Pero mire, vamos a ver, por un lado vemos a este Jonatán con la sensibilidad suficiente para entender un mensaje que le está dando Dios, lo capta y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de Dios inmediatamente. Y por otro lado vamos a ver a su papá. Vamos al versículo 5 ahí en 1 Samuel 18. Versículo 5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aquí empezamos a ver este contraste, porque Saúl va a manifestar su egoísmo en este evento que acabamos de leer, y lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle. Mire, ¿qué fue lo que pasó? Una vez que se termina esta audiencia, no acaban con todo el ejército filisteo. Siempre hay una parte del ejército que huye, y Saúl decide que la mejor idea, y efectivamente era la mejor idea, era intentar acabar con todos los filisteos que pudiesen en este momento, que se encuentran en retirada, dándoles la espalda. Entonces, es en ese momento en cuanto manda a David. No se nos dice cuánto dura esta campaña en la que Israel va a estar persiguiendo a los filisteos, pero el tiempo que haya durado. Una vez que se termina, Saúl comienza a marchar a Gabaón, donde estaba su casa. Y pues por todos los pueblos y las ciudades que había entre esta, no sabemos aquí exactamente dónde estaban ubicados, pero sabemos que estaban en tierra de Judá hasta tierra de Benjamín. Las jovencitas que escucharon de los grandes hechos en la batalla
pues salen a recibir al rey con un cántico. Y el cántico es: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y vemos a Saúl quejarse diciendo: a David dieron 10,000 y a mí miles. Y aquí hay un detalle bien interesante que nos permite ver el corazón de Saúl, porque uno diría en la lectura natural, pues sí, le dieron más a David que a Saúl, pero se ha encontrado que en la literatura hebrea poética, 10,000 y 1,000 son equivalentes en el lenguaje poético. Y esta no era una práctica exclusiva de los hebreos, es una práctica literaria de toda la región. Hay una ciudad muy antigua ahí en la zona de la Tierra Prometida y sus zonas aledañas, que se llama Ugarit. Es una ciudad muy antigua. Han encontrado tablillas con poemas y tienen este patrón también, en el que el 10,000 y el 1,000 valen lo mismo. Entonces no es que a Saúl le haya dado envidia que a David le hayan atribuido el número 10,000. Él vive en este contexto y él entiende que no es que le estén atribuyendo más. Entonces, si no es que le están atribuyendo más a David, lo que hace enojar a Saúl, ¿qué es entonces? Y la respuesta es el simple hecho de que mencionen a David junto a él. ¿Ha conocido personas así? No se junte con ese tipo de personas que quieren atribuirse ellos todo el crédito y no le reconocen a nadie más. Eso es justo lo que está pasando aquí. A Saúl le molesta que estén mencionando a David, y veamos qué tan egoísta y egocéntrico es Saúl, que no es capaz de darle crédito a este joven de 17 años que enfrentó al gigante en lugar suyo. Así es como está el corazón de Saúl en este momento. Y esto, cada lección que vemos con Saúl, debemos de tenerla bien presente como el resultado de su desobediencia y de su rebelión, y como una advertencia para nosotros. Esto es lo que hace el pecado de la desobediencia deliberada y la rebelión hacia Dios y la falta de arrepentimiento, porque acuérdense que Saúl nunca se arrepintió, genuinamente. ¿Y qué es lo que encontramos? Que su corazón se va entenebreciendo cada vez más. Cada vez más está más lejos de ser el corazón de un hijo de Dios. Y si nosotros toleramos el pecado y desobedecemos deliberadamente, no nos arrepentimos y nos mantenemos en rebelión, vamos a comenzar a pasar por el mismo proceso de Saúl. Entonces estas son llamadas de atención para que tengamos cuidado, porque Saúl tuvo un final terrible. Con su final vamos a terminar la serie. Todavía nos falta un poquito, no tanto, pero nos falta un poco. No llegó ahí de la noche a la mañana. Cuando llega a ver a hermanos, entre comillas, que antes se congregaban y que ahora llevan una vida desastrosa, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Si usted ha prestado atención a nuestra serie, todo ha sido paso a paso, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y va a haber
lo mal que se acaba. Es de los peores finales los que tuvo Saúl. En su momento lo analizaremos. Entonces, veamos todo esto como llamadas de atención. El Señor que nos ha dicho, el que crea estar firme, cuide que no caiga, porque somos muy capaces de caer. Bien, vamos a continuar. Vamos al versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Era un joven hábil, David, y con la ayuda de Dios evadió en 2 ocasiones que el rey lo pensaba dejar clavado en la pared. David no le ha hecho nada. Mire, yo sí he leído bastante literatura heroica. El caso de Saúl es bien peculiar porque es un rey increíblemente ingrato. No son pasajes bíblicos ni nada así, ¿no? Pero había costumbres en ciertos pueblos de la antigüedad, aunque fuera tu enemigo, si te había ayudado en algo como lo que David ayudó, por lo menos debías demostrar un poco de gratitud. Era muy mal visto ser tan ingrato, pero vemos a Saúl, como lo vimos la semana pasada, incapaz ya de hacer el bien mínimo. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos, pues aunque fuera por el valor heroico y decir, pues morí en la batalla honrosamente, no tenía ya ese coraje. Y aquí ya no tiene ni siquiera la facultad de dar una muestra de agradecimiento. Mira, había ocasiones en las que los césares romanos odiaban a su enemigo que había realizado una gran victoria, pero sabían que le tenían que honrar de alguna u otra forma. ¿Se acuerda del rey Asuero? Había decretado la muerte de los judíos, y se acuerda de Mardoqueo: él me salvó la vida, tengo que hacer algo. Un rey pagano, y aquí el primer rey del pueblo de Israel ya no tiene la capacidad de ver lo que está bien y lo que está mal, y mucho menos de hacer lo mínimo que está bien. Eso termina pasando con muchas personas que se alejan tanto de Dios, tanto de los caminos de Dios, ya no quieren oír y ya no son capaces de hacer lo mínimo que demanda la decencia que toda la humanidad ha conocido a lo largo de su historia. Y vamos al versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí hay varias cosas bien interesantes que hemos visto
en el caso de Saúl, y sí las quiero mencionar ahorita porque nos van a ayudar para nuestro mensaje final. En el Antiguo Testamento, el caso de Saúl es el único caso explícito en el que se nos menciona a un espíritu inmundo atormentando a un ser humano, pero es algo que encontramos ya en el Antiguo Testamento y no lo debemos de dejar de ver. Y vemos que su actividad es constante. La actividad de este espíritu inmundo sobre Saúl es constante. Ya ha habido otros pasajes donde se nos habla de el enemigo de Dios y de algunos de sus siervos, sobre todo del enemigo de Dios, sí, en la serpiente de Edén y en los eventos del libro de Job. Ahí encontramos menciones del enemigo de Dios. Pero aquí, nuevamente en el Antiguo Testamento, se nos permite ver el obrar de los enemigos de Dios, que ciertamente están sometidos completamente a la voluntad del Señor. Y aquí quiero también hacer un detalle. Cuando dice que venía un espíritu malo de parte de Jehová, ¿qué refiere allí? Ahí está refiriendo que es un espíritu al que Dios le puso límites. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Sí puedes atormentar a Saúl, pero hasta aquí. Esta expresión nos permite ver que ellos están sometidos a lo que Dios les permite. Eso lo pudimos ver en el caso de Job, lo vemos nuevamente aquí. Ellos no están con rienda suelta. Tienen cierto alcance dependiendo de la rienda que traen, pero no se pueden exceder de los límites que Dios ha establecido. Saúl no está endemoniado, ese es un límite que Dios le puso. ¿Por qué no puede estar endemoniado? Porque sea como sea, a él se le ungió como rey. Y Dios no iba a permitir que un ungido suyo estuviese poseído por un demonio, pero sí podía ser molestado. Y vaya que fue molestado. ¿Y qué encontramos? Que su mente se distorsiona. Su mente ve una realidad corrupta por lo que este espíritu inmundo le permite, le hace ver. ¿Y por qué cree que Saúl se da cuenta de que el Señor, que Jehová está con David? Pues porque ese espíritu se da cuenta. Ese espíritu sabe que el Espíritu Santo está con David, pero lo utiliza para distorsionar más la mente de Saúl. Y algo que encontramos también es que la oscuridad no puede prevalecer sobre la luz y tampoco aguanta estar cerca de la luz. Si ve que hay gente que se aparta drásticamente de usted, es por este mismo principio. La oscuridad no soporta estar cerca de la luz. Y vea lo que hizo Saúl. Llega un momento en el que se empieza a llegar de temor y se da cuenta de que el Espíritu de Dios está sobre David y le dice, ¿sabes qué? Eres jefe de estos miles, ve y pelea tú las batallas. Tenía dos intenciones Saúl allí. Una, alejar a David de su presencia, y la otra tenía la esperanza de que los filisteos lo mataran. No se le cumplió. Pero no se extrañe cuando hay este tipo de reacciones hacia su persona. Es normal. La oscuridad, el reino de las tinieblas quiere estar lo más lejos posible del reino de la luz. Y quiere estar lo más lejos posible del Espíritu de Dios. Si le teme a algo en esta tierra es al Espíritu de Dios.
el mundo no ha llegado al punto que debe de llegar para que se desate el fin de los tiempos, porque el Espíritu Santo no lo ha permitido. Hay gente, sí, la Escritura sí dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe, pero el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo es Dios y Él tiene el control de todo. Como le digo, hay cosas en las que ha dicho pueden obrar hasta aquí, pero no se pueden pasar de aquí. Y sabe que no se pasan porque ellos entienden que es Dios diciéndoles es hasta aquí. Y hay una cosa que a mí se me hizo impactante. El anticristo no se va a poder proclamar a sí mismo Dios públicamente, porque eso es algo que va a hacer el anticristo hasta que el Espíritu Santo se vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a tolerar que un ser humano en ese tiempo se proclame a sí mismo un Dios estando Él presente. Quiero que vea esto, o sea, Él siempre ha tenido el control y siempre lo va a tener. No es que el Espíritu Santo se vaya a ir como que desaparece, o sea, Dios es omnipresente, pero va a haber un punto en el que el Espíritu Santo va a decir, ok, he acabado mi trabajo aquí, es tiempo de que venga la nueva etapa. En ese momento va a empezar este periodo horrible en el que el anticristo se va a revelar como tal, pero bueno, eso es de otro tema. Lo que yo quiero que vea es esto: las tinieblas no pueden estar cerca de la luz, como nos lo deja ver este caso. La mente de Saúl no va a mejorar teniendo a David lejos. Y lo que vamos a encontrar es que va a cumplir su promesa. ¿Se acuerda que había prometido para que se atreviese a pelear contra Goliat y lo matase? Dijo, se casa con mi hija. No le cumplió la promesa a David inmediatamente. Lo hizo hasta que vio que David seguía siendo una amenaza para él y dijo, bueno, pues te ocupo tener más cerca y no hay manera de que estés más cerca más que te cases con una de mis hijas y seas mi yerno. Lo quiere casar con la mayor, no se da. Y la menor, Mical, ella estaba perdidamente enamorada de David y pues a David le agradó la idea también y ahí es que ya se da el matrimonio. Pero el enemigo nunca va a volver a permitir que Saúl tenga paz. Ya debería de estar tranquilo y recordemos, David no ha hecho nada para hacer que Saúl le tenga mala voluntad. Saúl no sabe que Samuel lo ungió. Quiero que tenga esto en contexto para que vea lo peligroso que es meterse en los terrenos del enemigo. Es algo que he mencionado en otras ocasiones. Dios no nos ha dado prácticamente nada de información, nos ha dado lo más básico de información sobre el reino de las tinieblas. La Escritura no habla mucho, no sabemos cómo se llama el enemigo de Dios. ¿Por qué? Le llamamos diablo, le llamamos Satanás, otros le llaman Lucifer. Esos son títulos. Lucifer significa lucero, es una palabra latina. Satanás y diablo significan enemigo. Su nombre no lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que lo conozcamos. Y hay otros títulos como Belial y demás, pero su nombre real nadie sabe cuál es. Aquí vemos algo de lo que ellos pueden hacer para que tengamos cuidado, porque el que se mete en ese terreno
sí va a escuchar voces como las que escuchó Saúl y va a entrar a un proceso en el que ellos van a empezar a distorsionar. Entonces, no se meta en ese tipo de situaciones. No es algo apto para los hijos de Adán, para los seres humanos. Dios no quiere que nos metamos en ese terreno. Con lo que Él dejó, hasta allí hay que mantener. Porque si no, vea lo que es este proceso. Saúl debería de decir: tengo un buen proyecto de guerrero para cuando vengan las batallas. Tengo a un paladín que mató al paladín de los filisteos y es mi yerno. Cuando tengan hijos, van a ser parte de mi línea sanguínea también. Van a ser herederos legítimos al trono. O sea, aquí él no debería de tener preocupaciones, pero el enemigo nunca deja que las personas que se meten a su terreno tengan paz. Y vea, vamos al capítulo 19, versículo 1. Después de que casa a David con su hija Mical, encontramos esto: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Vea, a pesar de que ya es su yerno, en su corazón sigue estando el deseo de matar a David. Saúl es increíblemente ingrato, es increíblemente infiel, pero por el otro lado tenemos a Jonatán, que es un hombre temeroso de Dios y es un amigo fiel. Mire, no es casualidad que la amistad de Jonatán y David sea considerada la amistad por excelencia dentro de la Escritura. Vea, vamos al versículo 4. Dice: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecas contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Aquí tenemos que entender la condición en la que se encuentra Jonatán para apreciar lo que es esto y otros actos de fidelidad y de amistad que él va a realizar. Su corazón es completamente fiel a su amigo y lo ve en una situación en la que su padre está completamente dispuesto a quitarle la vida y él se pone en medio. En este punto, probablemente no está contando con que su papá lo pueda matar. La mente de Saúl no ha llegado a ese punto, pero va a llegar, lo vamos a ver. Entonces dice: yo voy a interceder por mi amigo. Si hay alguien que puede interceder, soy yo. Pero debemos de tener presente que Jonatán es el príncipe heredero. Jonatán es el que debería, de acuerdo a las tradiciones de ese tiempo, no a la instrucción de Dios, a las tradiciones de ese tiempo, heredar legalmente el trono. Y Jonatán no es un niño. Jonatán
Este es un detalle que luego se les pasa a muchas personas. Jonatán es mayor que David por varios años. Ya Jonatán debe de tener unos 25 años, tal vez un poco más, mínimo 20, pero probablemente, no, debe de haber tenido unos 22, 23 años mínimo en este momento, y hemos platicado que David tiene 17, entonces le gana como por 5 años. Jonatán ya tiene un cuerpo de guerrero desarrollado. ¿Por qué? Porque ya lleva varios años usando las armas de manera continua. Entonces su cuerpo tiene otro tipo de musculatura a la que tiene David. ¿Cómo veían los hermanos de David a David? Como un niño. Y vean lo que hace Jonatán, estando en la condición de sus hermanos en cuanto al físico, y como heredero del reino, escucha la voluntad de Dios en su corazón en cuanto a David, y la acepta y se somete y dice: yo voy a ser tu amigo, puedes contar conmigo en todo momento, y ahorita que estás en necesidad, yo voy a ponerme entre tú y mi padre. No estamos seguros, no lo podemos asegurar, pero me gusta creer que lo que David escribió en el Salmo 15, versículo 4, fue inspirado por lo que vio en su amigo Jonatán. Acompáñenme ahí. ¿Ya está ahí? Dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entendamos una cosa: el que David esté allí implica que Jonatán no va a ocupar el trono, no va a portar el cetro, no va a gobernar, no va a tener todos los privilegios que tiene un rey. Jonatán juró amistad con David y sabe que esa amistad a él en lo personal le cuesta un precio muy alto. Porque sí, podría ser el mejor amigo del rey. No es lo mismo que ser el rey. No es lo mismo ser el secretario o secretaria de gobernación, en nuestro caso, a ser el presidente. No es lo mismo. Es el segundo al mando, pero no deja de ser el segundo. Jonatán está dispuesto a dejar esto por dos razones. Una, la más importante, porque sabe que es la voluntad de Dios. Y la segunda es porque decidió ser amigo y cumplir con su pacto de amistad que le perjudicaba, pero no le importaba. Yo me comprometí a esto voy a hacer. Mire, qué distinta sería la vida si tomásemos en serio los compromisos que hacemos, los compromisos de amistad que hacemos, los compromisos de matrimonio que se hacen. ¿Sabe por qué tanta gente se divorcia y por qué tanta gente es infiel? Porque es increíble la cantidad de infidelidades que hay en el mundo, porque no tienen un corazón que tome en serio lo que ellos dicen. Porque lo que uno dice ahí en el altar
No es cualquier cosa, pero uno lo está haciendo ahí. ¿Con quién como testigo? Dios como testigo. Y en todo compromiso que nosotros hacemos, ya sea este, que es uno de los más importantes, o de amistad, Dios siempre está como testigo. ¿Y qué espera de nosotros? Que si nosotros nos comprometimos, que cumplamos con aquello que acordamos, que cumplamos con nuestra palabra. Mira, ahorita no estoy seguro que la expresión te doy mi palabra tenga valor, pero antes la tenía. Había había personajes en la historia que lo único que tenían que decir era eso: te doy mi palabra, y la gente sabía que iba a cumplir. ¿Por qué? Porque esta fidelidad era manifiesta en el carácter de la persona. Ahora lamentablemente no lo es en la mayoría de las personas, y por eso tenemos el caos que nos encontramos el día de hoy. Y mire, los resultados entre tener un corazón fiel como el de Jonatán y uno infiel como el de Saúl son opuestos. Jonatán jamás se amargó, pasó por pruebas, sí, porque pues de verdad David era su amigo, y vamos a ver cómo pues le hirió lo que su papá estaba haciendo con su amigo, pero jamás se amargó. ¿Y qué ganó? Ganó a un amigo fiel también, porque en su momento vamos a ver el pacto que hicieron ellos dos, y David honró el pacto que hizo con su amigo. Y por otro lado, encontramos a Saúl. Siguió siendo el rey, siguió ejerciendo el poder, siguió teniendo riquezas, pero nunca vivió con paz, y su mente jamás volvió a ser estable. Y como le menciono y le anuncio, su final fue terrible. Así es el camino que lleva la infidelidad, y el de Jonatán el camino que lleva la fidelidad. Se lo puedo adelantar, los dos murieron en el mismo evento, Jonatán y Saúl. Jonatán tiene una muerte heroica, su padre tiene una muerte deshonrosa. Así de distinto es el camino de la fidelidad y el de la infidelidad. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos estos ejemplos, uno como advertencia y el otro como un ejemplo a seguir. Ayúdanos a entender la advertencia y permítenos tener un corazón como el de Jonatán, un corazón que sabe ser amigo, porque cómo hacen falta los verdaderos amigos. Un corazón que es fiel, que no le importa si lo que tiene que hacer va a terminar generándole una desventaja o perjudicándole en algo, prefiriendo ayudar al amigo que el beneficio propio. Ayúdanos a ser así, Señor, porque estos ejemplos no nos los has dado únicamente para decir, ay, qué bonito es, sino para que nosotros nos acerquemos a ti y te digamos, yo quiero ser así. Ayúdame, Señor, yo quiero ser así. Te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones con el primero que hemos sido infieles contigo,
Ayúdanos a tener un corazón como el de Jonatán, dispuesto a todo, por ti y por los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues que pase una buena noche, hermano. Nos vemos aquí el viernes en nuestras reuniones y el domingo también en nuestras reuniones. El Señor le bendiga.